una ocasión más. Ya estamos disfrutando el Touch de semana, miércoles 12 de junio de 2019. Vamos saludando a todas las personas que se comienzan a unir a la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube, y si lo hace por el sitio web es en www.teleyucatan.gov.mx. Hoy la última entrega de los reportajes especiales de San Francisco, California, y tenemos además un invitado muy importante. Si usted, alguno de sus hijos o también usted quiere continuar con sus estudios, presta atención en esta entrevista que será totalmente de su agrado. Quédese con nosotros, arrancamos con las noticias. Aumento salarial para los trabajadores de la educación superior al 4%. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, recalcó la voluntad y disposición del gobierno federal y también de los sindicatos magisteriales para lograr este acuerdo. Más de 28,000 trabajadores de la Secretaría de Educación del Estado recibirán incremento salarial superior al 4%, que se hará efectivo en la primera quincena del mes y retroactivo al 1 de enero, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal. El aumento es resultado de un acuerdo establecido entre la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación del Estado y los sindicatos magisteriales, que se suma al incremento en percepciones y prestaciones que se aplicó a beneficio de los trabajadores del gobierno del Estado. Se otorgó el aumento del 4.45% al personal docente de educación básica, del 4.05% al personal de apoyo y asistencia a la educación y del 4.35% para el personal de educación media superior y superior. El incremento representa el monto superior a los 114 millones de pesos y es retroactivo al 1 de enero para el personal de educación básica y de apoyo y asistencia a la educación y al 1 de febrero para los trabajadores de educación media superior y superior. Vila Dosal resaltó la disposición y voluntad del gobierno federal y de los sindicatos magisteriales para lograr el acuerdo de mejora salarial a beneficio de los trabajadores de la educación, quienes con su labor contribuyen a formar en las aulas a las nuevas generaciones de yucatecos. Tele Yucatán te informa. Y mire, casi el 100% de los jóvenes que presentaron examen para continuar sus estudios de educación media superior fueron admitidos. La reciente publicación de resultados del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior, Exani 1, arrojó que de 23.198 sustentantes, 18.286 se interesaron en algún subsistema público estatal, de los cuales se admitió a 18.212, lo que significa que el 99% tiene un sitio asegurado. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, resaltó el compromiso de garantizar que quienes egresen de secundaria continúen con su formación en el siguiente nivel para darles más herramientas para la vida y hacerlos más competitivos. El proceso de selección de quienes iniciarán su bachillerato el próximo ciclo lectivo comenzó el 25 de mayo con la aplicación de la prueba, en la que 21.202 aspirantes consiguieron un lugar en sus sistemas públicos estatales en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán y en el Centro de Educación Artística Hermilo Abreu Gómez. Unos 19.587, es decir, el 92.4%, entró a la institución que eligió como primera opción. Aún quedan 15.381 lugares disponibles para los estudiantes que por alguna razón no alcanzaron cupo por medio del Exani 1. Tele Yucatán te informa. Vamos con otros temas y le cuento que la promoción de Yucatán en el mundo continúa. El gobernador del estado participó en un foro organizado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Para continuar con la promoción de Yucatán en el extranjero, que se traduzca en la llegada de mayor número de visitantes y de inversiones, el gobernador Mauricio Vila Dosal participó en el Foro de Líderes de América del Norte, organizado en Nueva York por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. En el encuentro, Vila Dosal siguió promoviendo al Estado por medio de diversas reuniones con líderes mundiales del turismo, entre ellos Ninan Chaco, director de Travel Leaders Group, que agrupa a 50,000 agencias de viajes, una de las compañías de su tipo más grandes de Norteamérica, que abarca casi un tercio de todos los agentes de viajes y genera ventas por $21 millones. El gobernador se reunió con Arnold Donald, CEO de la línea de cruceros Carnival, una de las empresas más importantes del sector en el mundo, que el año pasado llevó a Yucatán a 411,000
387 pasajeros en 130 cruceros que arribaron a Progreso. Viladosal también se reunió con los directivos de Certares, encabezados por el CEO Tom Klein, compañía con sede en Luxemburgo, propietaria del consorcio Travel Leaders Group, de la naviera fluvial Amadeus y del grupo francés de la turoperadora Marathon Development. El gobernador intervino junto con otros expertos en la mesa panel Construir los Destinos del Mañana, donde intercambió experiencias y expuso las cualidades por las que Yucatán sobresale como destino turístico, lugar para invertir y los importantes avances en economía, así como los esfuerzos que se realizan para recibir a los visitantes que incrementaron considerablemente. Tele Yucatán te informa. Y justamente hablando de promoción turística, le cuento que más de 80 autos de lujos recorrerán las principales calles de la ciudad. Mérida recibirá importante promoción turística por medio del Tour Bash Road, que exhibirá más de 80 autos de lujo y recorrerá las principales calles de la ciudad. En la sexta edición del Tour, los dueños de los autos de lujo llegarán a Mérida el 26 próximo. Realizarán una exhibición al día siguiente y el 28 partirán a Cancún. En esos días probarán la gastronomía yucateca y visitarán diversos atractivos de la ciudad y del estado. Será la segunda vez que visitarán la capital yucateca atraídos por el bajo índice de inseguridad, amabilidad de su gente, bella arquitectura y su deliciosa comida. Porque viene gente de todos los estados a rodar de manera segura, o sea, vienen paseando en sus coches. De manera individual sabemos que es complicado y mucha gente ya tiene ese tema de la inseguridad hoy en día y mucha gente no sabe que Mérida es el estado más seguro del país. Entonces, sí, la promoción turística es momento a momento. ¿Por qué? Porque les estamos anunciando en dónde vamos a comer, qué vamos a comer, en dónde va a ser la fiesta y siempre les damos lo más representativo del estado. Llegarán más de 80 autos de lujo cuyo precio fluctúa entre los 2 a los 7 millones de pesos. Mira, vienen desde Porsches, vienen Audi R8, vienen Maseratis, viene algún Ferrari, viene Aston Martin, viene McLaren. Toda la calidad de autos que vienen es un espectáculo. O sea, sí invitamos a la gente y queremos que la gente de Mérida nos venga a ver para que también los participantes se sientan bien recibidos. Con el Tour Bash Road se promocionarán los atractivos de la ciudad en diversos estados y países del mundo. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Seguramente un gran espectáculo el que ofrecerán en las principales calles de la capital yucateca. Y justamente ayer le di a conocer este tema sobre el arranque de la campaña de descacharrización 2019, pero hay puntos importantes que debe conocer sobre este tema. Le cuento que en este tipo de campaña se solicita a la población sacar solamente cacharros, o sea, muebles, refrigeradores, colchones, llantas viejas. Los otros artículos que son basura convencional, esa se entrega a los servicios de recolección de basura. Exhortan a la ciudadanía a sacar únicamente sus cacharros y no su basura durante la campaña de descacharrización que llevará a cabo la Secretaría de Salud este fin de semana en la ciudad. Y sí me gustaría definir un cacharro o un criadero de mosco, que son aquellos depósitos principalmente inservibles, pero que tienen la capacidad de almacenar agua. Pueden ser macetas rotas, tapas, cubetas rotas, ¿no? Todo lo que principalmente sea inservible que tenga la capacidad de almacenar agua. Aclaró que las ramas, colchones, muebles, refrigeradores, entre otros objetos, no son cacharros, son basura y deberán entregarse a los servicios de recolección que les corresponden y no dejarlos en la esquina de la calle durante esta campaña de descacharrización. Hemos tenido alguna situación con colchones, con materiales de construcción, residuos de materiales de construcción, ramas, objetos que no tienen nada que ver con el objeto del operativo. El coordinador estatal de vectores dijo que durante la campaña, que se realizará durante 2 fines de semana consecutivos, se esperan recolectar más de 500 toneladas de cacharros. El día 15, como todo el mundo ya sabe, vamos a atacar lo que es la zona sur de la ciudad. El día domingo vamos a estar trabajando en la zona norte de la ciudad con una logística ya establecida, donde participan más de 1.600 personas, más de 1.330 volquetes. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Con este tema nos vamos directamente a la pausa comercial, no le cambia, apenas estamos arrancando y a la vuelta hay más información. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable.
Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Es tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo. En INE.mx, descubre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, un ejercicio democrático donde 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron y nos dijeron todo eso que no estamos acostumbrados a escuchar. Ya es hora de poner atención. INE. La temporada de béisbol. En Teleyucatán estamos de estreno. Entrevistas, resúmenes y todo lo que quieres saber de los Leones de Yucatán y de la Liga Mexicana de Béisbol en una emisión semanal. Garra Melenuda, el programa de béisbol de Teleyucatán. ¡Saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Ya estamos de regreso en Teleyucatán Te Informa. Qué gusto que siga con nosotros y justo como le adelanté al inicio del noticiero, hoy nos acompaña aquí en el estudio en vivo el doctor Gildardo Sánchez y le comento que él es el rector de la Universidad Politécnica de Yucatán. Es un gusto que nos acompañe. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas gracias y sobre todo para platicar de un tema que es muy importante para todos los jóvenes que nos están viendo en casa. Vamos a hablar del segundo proceso de admisión 2019. Antes que nada, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tienen que hacer los jóvenes que están interesados en continuar sus estudios? Muy bien, cómo no, con todo gusto. Bueno, pues ahorita están ya saliendo los resultados de las diferentes instituciones educativas del Estado acerca de los chicos que hicieron su proceso de admisión y comentarles que en el caso particular de la Universidad Politécnica de Yucatán abrimos un segundo proceso de admisión. ¿Qué significa esto? Que jóvenes que hayan presentado su examen, exani, en alguna otra institución, en el área de ingenierías y tecnología, que hayan sacado más de 1,000 puntos en ese examen y que a lo mejor no fueron admitidos en otro lado, o que hayan, a lo mejor desde que hicieron el proceso, pensado en la Universidad Politécnica como una alternativa, pero que por la razón que fuera decidieron presentar su examen en otro lado, pueden tomar ese resultado e ir con nosotros, no tienen que volver a presentar el examen ni volver a pagarlo, y nosotros le hacemos válido ese resultado para que hagan su proceso de admisión con nosotros. Esa es una excelente noticia para todos los jóvenes, sobre todo en este proceso que todavía uno puede estar indeciso sobre qué camino tomar. Y un punto muy importante, las carreras que nos ofrecen son totalmente diseñadas a la vanguardia al siglo XXI. Así es, no es nada raro que los jóvenes en esta edad pues tienen dudas, ¿no?, de qué carrera quieren estudiar. Incluso a nosotros nos pasa, debido a nuestro modelo educativo, que el primer cuatrimestre es un cuatrimestre en que en realidad no importa la carrera que ellos hayan decidido estudiar porque están llevando solamente inglés. Entonces, al terminar ese cuatrimestre, pueden decidir cambiarse de carrera dentro de las que nosotros tenemos a alguna otra sin ningún problema para ellos. Entonces, para quienes a lo mejor habían considerado alguna otra posibilidad y consideraban también como una alternativa las carreras que tiene la UPI, pues ahora es cuando. Son carreras, como bien mencionas, que están a la vanguardia. Eso es algo que yo creo que es muy importante porque surgen de Yucatán, pero le abren la puerta a quien se gradúe de estas carreras a encontrar un trabajo maravilloso, bien pagado, con una alternativa de desarrollo en todo el mundo, diría yo, hoy día. ¿Cuál es la oferta educativa que nos tiene la UPI para todos los jóvenes? Hoy día la universidad cuenta con 3 programas educativos de ingeniería. El primero de ellos es Ingeniería de Datos, que tiene que ver con la recolección, limpieza, ordenamiento y modelado de datos para convertirlos en información con la cual se pueden tomar mejores decisiones. Su aplicación, por tanto, puede ser en temas de medicina, pueden ser en temas de política, de gobierno, por ejemplo, política pública, puede ser prácticamente en cualquier disciplina donde haya datos, mercadotecnia, en fin. La segunda carrera que tenemos es la carrera de Sistemas Embebidos Computacionales, la cual permite que los jóvenes diseñen dispositivos electrónicos que tienen un propósito particular. Mencionaba yo hace un momento el caso de las computadoras de los autos, por ejemplo, son eso, y el software que corre sobre de ellos.
Y finalmente, la tercera carrera que tenemos es robótica computacional, la cual está orientada a la automatización y control de procesos industriales usando elementos de inteligencia artificial, que también está muy de moda hoy día. Con esta vanguardista oferta educativa que nos ofrece la UPI, seguramente más de uno se animará. ¿Cuál es el tiempo que tienen todos los jóvenes de presentarse y poder inscribirse a alguna de sus carreras? Muy bien, ellos tienen desde el día de mañana, que es 13 de junio, hasta el día 21 de junio, para hacer su proceso de solicitud de admisión con nosotros. ¿Qué tienen que hacer? Es muy sencillo, tienen que entrar a la página web de la universidad, que es www.upy.edu.mx. Ahí podrán ver un espacio en el cual ellos pueden capturar sus datos, tendrán que subir algunos documentos en formato digital, de tal manera que buena parte del proceso la van a hacer desde la comodidad de su casa, en su computadora, en un café, donde quiera que se encuentren. Y también pues los invitamos a que si quieren ir a conocer las instalaciones de la universidad, los profesores, conocer el ambiente con los jóvenes, lo puedan hacer en estos días. Estamos con la mejor disposición de recibirles con los brazos abiertos para que nos conozcan mejor y la decisión que tomen, pues la tomen con mayor tranquilidad y confianza. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, doctor, por habernos visitado. Gracias a ustedes por el espacio, un placer. Muchísimas gracias y vamos a estar al pendiente. Ya quedó la invitación para todos los jóvenes que decidan continuar con sus estudios con 3 innovadoras carreras. Vamos con más información y mire, le cuento ahora que Yucatán tendrá el primer laboratorio binacional de sostenibilidad. Fíjese que este laboratorio abordaría la elaboración de procesos y esquemas para mitigar el cambio climático. Yucatán tendrá el Laboratorio Binacional de Sostenibilidad, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático, que albergará a investigadores del mundo y servirá para la toma de decisiones en materia ambiental. En el seminario Construcción de Capacidades para Sostenibilidad, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático, que inauguró el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil, explicó que el gobierno del estado apuesta a la investigación, ciencia y tecnología. Pues esta es una de las, dimensiones en las que actuar con anticipación ayuda, ¿verdad?, de alguna manera a construir capacidades de resistencia que son fundamentales ante riesgos grandes. Este es un laboratorio que va a ser cofinanciado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí estuviste hablando con el doctor Luis Bojorquez, y por Arizona State University. Entonces, pues estamos muy contentos, ¿no?, de ver que universidades nacionales e internacionales están poniendo recursos para la creación de laboratorios y para la operación de los mismos, ¿no?, con miras a poder generar información para la toma de decisiones y poder prevenir riesgos, ¿no?, con anticipación. ¿Esta se encontraría acá en Yucatán? Sí, es correcto. Ese laboratorio va a tener su ubicación en la Escuela Nacional de Estudios Superiores. Ese laboratorio sin duda va a ser un gran activo para el Estado, y estamos muy contentos de que hayan escogido, ¿no?, estas dos universidades Yucatán para poder establecer este tipo, pues, de plataforma de conocimiento, ¿no?, y de construcción de saberes. El investigador del área de ecología de la UNAM, Luis Antonio Bojorquez Tapia, explicó que se invertirán 20 millones de pesos que aportarán la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Arizona, en coordinación con el gobierno del estado, para la instalación del laboratorio binacional que abordaría la elaboración de procesos y esquemas para mitigar el cambio climático. Lo importante es los problemas que tenemos para enfrentar la amenaza del cambio climático, entendiendo esto como un proceso social y político, un proceso de toma de decisiones. No es que sea algo ajeno a la sociedad, o a los procesos de decisión sobre políticas públicas que tenemos. Entonces, el enfoque que tiene este laboratorio es examinar cómo generamos las sociedades nuestras propias vulnerabilidades. Pongamos el ejemplo, el crecimiento de la mancha urbana de Mérida. Y
podemos ver cómo este proceso está generando las vulnerabilidades a las cuales tenemos que atender. En toda la región no hay un solo lugar que tenga las capacidades instaladas para esta iniciativa como Yucatán. Y no en vano, por eso también la universidad está haciendo inversiones junto con el gobierno del estado para fortalecer las capacidades de la entidad. Y de aquí, como si vemos, es el lugar natural para que sea el centro regional de capacitación de toda la región. Otro de los objetivos del laboratorio será impulsar la vinculación del conocimiento científico y los procesos de toma de decisiones de desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático en Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Con imágenes de Luis Medina, Irving Hill, Teleyucatán te informa. Y justamente hablando del tema del cambio climático, ahora vamos del otro lado del estudio con nuestra compañera Mayra Vences, que nos tiene una invitación al respecto de este tema. Muchas gracias. ¿Ustedes sabían que los árboles actúan contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades? Pues por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida te invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también se entregarán 4,000 arbolitos en adopción. Así que hagamos que nuestra ciudad sea más sustentable. Inscríbete en la página web merida.gov.mx y participa en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos. Porque queremos que elijas a tus líderes sindicales con libertad y transparencia. Porque queremos que tu voto para elegirlos sea libre y secreto. Porque queremos juicios laborales más rápidos y transparentes. Con la reforma laboral aprobada por la Cámara de Diputados, se fortalece la democracia sindical y la transparencia. Ahora nuestro trabajo es más importante. Y el mío. Y el mío. Y el mío. Y el tuyo también. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Llegó el momento de explorar una de las islas más hermosas del lejano oriente, para enamorarse de su comida, de sus encantos y su maravillosa cultura. Descúbrela en Love Hokkaido, los miércoles a las 5 de la tarde por Teleyucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Ya estamos de regreso en Teleyucatán te informa y este día finaliza la entrega de la serie especial de reportajes de San Francisco, California y finalizamos con broche de oro. Esta historia es muy especial, pues une a un hijo con su familia. No se han visto desde hace 20 años, aunque el contacto fue de manera virtual, el respiro que sintió el alma fue genuino. Esta es la comisaría de Peto, ubicada a 180 kilómetros de la ciudad de Mérida, en el sur de Yucatán. Su nombre significa Corona de la Luna y es una comunidad con una larga historia. Años atrás fue un gran exportador de chicle, dentro y fuera del territorio nacional. Pero esta comisaría también es conocida por contar con un gran número de migrantes yucatecos. Tal es el caso de la familia Paul Carvajal, que ha tenido que vivir con la ausencia de un hijo. Desde chiquitito que se fue, cumpliendo 18 años, se fue. Él día y noche está en mi mente así. También él así nos dice, a ti mamá nunca te vamos a olvidar, dice. Pero pues no lo veo personalmente, solo su foto. Desde hace 20 años, el hijo de Don Mauro partió hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano, tratando de conseguir una mejor vida para sus padres. Y esta es la muestra clara de que ha cumplido, el Rancho San Diego.
Cuando él salió, cuando llegó a los Estados Unidos, me mandó así, aviso, papi, quiero que trabajes el terreno, quiero que compres un terreno, quiero que siembres plantas forestales. Y cerramos 20 hectáreas, alambrado, sacamos 5 potreros. Y luego comenzó a mandar el dinero para la compra de ganado. Don Mauro se ha encargado de cuidar el fruto del trabajo de su hijo. En el rancho San Diego hay ganado, cerdos pelones, cultivos e incluso apiarios. Ellos solo quieren que su hijo nunca olvide que a unos pocos kilómetros de Peto se encuentra la localidad de Progresito, donde una humilde casa con una familia entera lo ama y no pierde la esperanza de reencontrarse en el camino. A mi hijo Rolly que tenga la esperanza de que vamos a estar con él y entre poco tiempo. Esté consciente, mi hijo, de que vamos a estar con él y entre poco tiempo. Y así fue. Teleyucatán llevó el mensaje hasta San Francisco, California, Estados Unidos. No tengo palabras. No, en verdad no. No lo había visto hace mucho tiempo. No sé. Es una emoción muy grande. ¿Y cómo no emocionarse? ¿Cómo no dejar que las lágrimas corran? Después de casi 20 años, Rolly estaba viendo a sus padres a través de un dispositivo electrónico, pero eran ellos, sus queridos viejos. Ya van a ser 20 años. Sí. Yo cuando me quité no estaban así. Pues yo siempre los recordaba joven. Y ahora ya los miro. Ya viejitos. Que sí. La verdad no sé. Rolly vive en Rohnert Park, California. Trabaja en una fábrica de bordado. En su estancia en el extranjero, ha soportado de todo. Desde discriminación hasta burlas por no saber inglés. Pero soporta todo por darle una mejor vida a su familia. Me gustaría verlos muy pronto, abrazarlos y tenerlos. Es que no me salen palabras. No, es que ha sido demasiado tiempo. Sí, espero tenerlos muy pronto conmigo. Ojalá se pueda. Diferentes caminos, diferentes horarios, diferentes actividades. Pero lo que nunca será distinto es el amor que nuestros paisanos en el exterior le tienen a su tierra y a su familia. Con imágenes de Armando Irigoyen y Demis Chan, Liv de Nojeda, Teleyucatán te informa. Esta es solo una de las muchas historias de nuestros paisanos yucatecos que salen en búsqueda del sueño americano para sacar adelante a su familia. Este año esperan que a través del programa Cabecitas Blancas se puedan unir ahora sí físicamente después de casi 20 años. Vamos con otros temas. En temas de ecología, le platico que ya aprobaron la iniciativa para eliminar popotes, bolsas de plásticos y todos aquellos desechables de plástico. La iniciativa para disminuir y luego eliminar el uso de bolsas y popotes de plástico, así como contenedores de unicel que presentó el gobernador Mauricio Vila Dosal, fue aprobada por unanimidad por el Congreso local. Así, Yucatán avanza en el establecimiento de medidas para combatir uno de los principales contaminantes del mundo y lograr, entre todos, una entidad sustentable. Con la aprobación de la propuesta para modificar la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en el Estado y su reglamento, Yucatán se convierte por iniciativa de Vila Dosal en una de las pocas entidades en adoptar acciones para reducir la contaminación y el cambio climático. La propuesta promovida establece que en un periodo de 2 años se sustituyan las bolsas de transportación, popotes de plástico desechables y contenedores de unicel por opciones que cuiden el medio ambiente como compuestos biodegradables. Al entrar en vigor la iniciativa,
Al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado, los establecimientos comerciales cercanos a cenotes, áreas naturales protegidas y reservas ecológicas tendrán 6 meses para migrar a bolsas y popotes de un solo uso hechos con materiales biodegradables. Los supermercados contarán con 12 meses y las empresas que venden a mayoreo y menudeo 18 meses. En cuanto a la sustitución, eliminación y prohibición de contenedores de unicel, los negocios, cenotes, áreas naturales protegidas y reservas ecológicas del Estado tendrán 12 meses para cumplir con la nueva ley, mientras que los supermercados, farmacias, restaurantes, mercados y similares, así como empresas que se dediquen a su venta, tendrán 24 meses para migrar a opciones amigables con el medio ambiente. La modificación a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos contempla la reforma de 6 artículos y se expiden 3 transitorios para sentar las bases para contribuir a un mejor manejo de residuos en Yucatán, incluyendo la producción, distribución, consumo y desecho de bolsas y popotes de plástico. Tele Yucatán te informa. Así que ya no hay pretextos, todos a eliminar los popotes, bolsas de plástico y todos esos desechables que contaminan el medio ambiente. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros a la vuelta, más información. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Que siga con nosotros y antes de continuar con las noticias, mire, saludamos a Adriana Vargas, que nos sintoniza desde Ticul y que como todos los días está pendiente de Tele Yucatán te informa. Vamos con otras cosas. La Catedral Yucateca está llena de historia, detalles arquitectónicos y hechos memorables. Por ejemplo, ¿había notado alguna vez la huella de un cañonazo en la puerta principal? Un historiador nos cuenta los detalles de este hecho. En el marco de la puerta del lado izquierdo de la catedral pasa desapercibido un detalle, un pequeño orificio que a primera vista no dice nada y que se podría confundir con un embate del tiempo. Pero es la huella de un cañonazo que recibió la primera catedral de América, testigo de los tiempos álgidos de la toma de la plaza principal de Mérida por Salvador Alvarado en septiembre de 1915. Decidido a poner fin a la rebelión encabezada por Abel Ortiz y de los hacendados enequeneros, el cañonazo demuestra la violencia que se registró por abatir a quienes fueron en contra de Venustiano Carranza y que seguramente buscaron refugio en la catedral. Para Salvador Alvarado fue un motivo para descargar su ira contra la iglesia, por eso el saqueo y destrucción del arte sacro, como el viejo retablo de la catedral. ¿Por qué se metió con la catedral? ¿Por qué se metió con el arte sacro? Porque él era un anticlerical. Era un problema personal que Salvador Alvarado tenía. No era un problema político, no era un problema administrativo, no era un problema que tenía que ver con las leyes de reforma, era un problema personal. Salvador Alvarado únicamente dio la orden de que se mandara a saquear la catedral porque él tenía algunas fobias con la iglesia.
En aquel tiempo, los bienes eclesiásticos pertenecían al Estado, de modo que pudo ser contraproducente la ira que Alvarado descargó contra la iglesia. Haber estado haciendo un disparo en el pie porque estaba atentando incluso contra los bienes del Estado. No eran de la iglesia, eran del Estado. ¿Sí? Entonces, cuando Salvador Alvarado ataca las huestes de Abel Ortiz, pues un cañonazo se impacta en la puerta norte de la catedral, que si la vemos de frente es la que está a nuestro lado izquierdo. Lo que pasa es que en esos tiempos todos los edificios públicos, por ser una etapa revolucionaria, todos los edificios públicos fungían como cuartel de guerra. En este caso pudo haber sido una escuela, pudo haber sido una iglesia, una capilla, que de hecho en la época que Salvador Alvarado asalta la catedral, al lado de la catedral donde dice el pasaje Revolución, había una capilla. Salvador Alvarado la manda a destruir totalmente y es lo que quedó, lo que hoy vemos como el corredor del pasaje de la Revolución. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Ahora cambiamos totalmente de escenario y le comento que ante el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado rindieron compromiso constitucional 4 nuevos jueces de paz, con lo que ya suman 77 aquí en la entidad. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Ávila Heredia, pidió a los nuevos jueces de paz solucionar los conflictos que se puedan suscitar en sus comunidades apegadas a la ley. Además, enfatizó que la labor del juez de paz es importante porque son el primer contacto de los ciudadanos con una autoridad judicial. Los jueces de paz que rindieron compromiso constitucional son de Etzemul, Maxcanú, Telchac Pueblo y también Tecantó. Cambiamos de temas y mire, presentan concurso Exprésate Bailando, que está dirigida a jóvenes y que además tiene el objetivo de prevenir adicciones. Para prevenir que los jóvenes tengan alguna adicción, la Subsecretaría de la Juventud y el Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana realizarán el concurso Exprésate Bailando. El concurso de baile se conformará por 2 etapas, la semifinal y final. En la primera, los equipos integrados por hasta 20 personas competirán en alguno de los 10 municipios sede. La convocatoria está dirigida a jóvenes entre los 12 y 29 años de edad, de los 106 municipios de Yucatán. Alto índice de delincuencia, de drogadicción, alcoholismo, puedan acercarse, puedan tener en su verano, que pues no están en la escuela, pues una actividad recreativa que les traiga un beneficio a su salud física, a su salud mental, y que puedan ocupar su tiempo en algo productivo. Ese es el objetivo, alejarlos de las calles y de los vicios. Los ganadores de cada semifinal representarán a su municipio en la gran final, que se realizará el sábado 24 de agosto. Salsa, samba, reggaetón, bachata, ritmos latinos en general. La final va a ser el 24 de agosto en la ciudad de Mérida. ¿De cada municipio va a salir un ganador nada más? No, de cada municipio se van a elegir a los 3 mejores grupos y son los que van a venir a la gran final. El primer lugar ganará un premio de 15,000 pesos, el segundo 10,000 y el tercero 5,000 pesos. Las inscripciones iniciarán el 17 de junio y cerrarán el 8 de julio. Se podrán consultar las bases en la página www.yucatan.gov.mx. Con imágenes de Fren Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Aumenta la probabilidad de lluvias para la capital yucateca. Ayer nos cayó tremendo aguacero en diferentes puntos de Mérida y en el estado, pero para no variar, las temperaturas seguirán siendo calurosas. En Valladolid la máxima prevista es de 37 grados, pero ya lo sabe, como todas las tardes, vamos directo al pronóstico del tiempo. Ya estamos a mitad de semana y para este día se prevé el paso de una nueva onda tropical por el sur de la península de Yucatán, aumentando la probabilidad para tormentas muy fuertes a localmente intensas en el noroeste y sur del estado. Las temperaturas serán muy calurosas por la tarde y cálidas al amanecer, con vientos dominantes del este-sureste cambiando por la tarde al noroeste de 15 a 25 km por hora, con rachas de 45 km por hora en las zonas costeras. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 36 grados, mientras que la mínima será de 25 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 37 grados, mientras que la mínima estará entre los 25. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera.
En Cerestún la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima estará entre los 24 grados. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 31 grados y una mínima de 25 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y antes de despedirme, toca el turno de la última y nos vamos, la tan acostumbrada última y nos vamos, que esta tarde precisamente tiene todo que ver con música y baile. Se trata de una abuelita que tiene todo el ritmo y toda la onda. Ella literalmente le está sacando brillo a la pista con su estilo y pasos, demostrando que la juventud se lleva en el alma. ¿Y qué le parece si a continuación vemos estas imágenes? Como ven, ella va dirigiendo, encabezando toda la coreografía en esta boda. Ella va marcando los pasos y llevando el ritmo y todos los demás tratando de ajustarse porque la señora lleva el ritmo no solo en el corazón, también en la sangre. Con estas imágenes llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Mi nombre es Libden Ojeda y les recuerdo que mañana en punto de las 3 de la tarde, usted y yo tenemos una cita para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. No le cambie porque llegan los 15 minutos más deportivos en la televisión yucateca. Nunca harías esto en tu casa. No lo hagas en los bosques. Quemar basura, no apagar bien una fogata o apagar una colilla en el campo son de las principales causas de los incendios forestales. Recuerda que estos meses de sequía son los más peligrosos para nuestros bosques y selvas. La mejor manera de combatir los incendios forestales es prevenirlos. Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la zona deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su zona deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles, 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos desde el Estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. Esta tarde estaremos hablando acerca del rey de los deportes, el béisbol. Los Leones ayer perdieron en 10 entradas 5-4 en el Beto Ávila ante el equipo de los Tigres. Hoy es el último partido de esta serie, el último partido en la primera vuelta y vamos a ver cómo queda pues el standing. Recordar que el cuarto lugar obtendrá 5 puntos.
puntos, el quinto sitio, 4 unidades, y al día de hoy el equipo de los Bravos de León ocupa la cuarta posición. Yucatán es quinto, hay medio juego de diferencia, y bueno, pues si Yucatán gana y el equipo de Bravos pierde, podría haber movimiento. En caso contrario, Yucatán estará concluyendo en la quinta posición en esta primera vuelta campaña 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. Le vamos a tener el resumen del partido de ayer en Cancún, Quintana Roo, y también estaremos hablando de la Olimpiada Nacional, donde en el polo acuático Yucatán se clasifica a semifinal, esto en la categoría infantil. Se presenta lo que va a ser la segunda edición de la carrera Chavorrucos. Usted puede participar si tiene más de 30 años de edad. Va a ser el próximo domingo 16 de junio y bueno, pues van a haber grandes pormenores en cuanto a esta competencia, sobre todo reconocimientos a los que concluyan su participación en esta prueba de 5 kilómetros. En las artes marciales se anuncia lo que es la Semana Internacional. Este evento estará arrancando el próximo 29 de junio. Va a haber una función donde se van a presentar 6 combates. De esto y mucho más estaremos hablando esta tarde, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero en la conducción, Antonio Orizama. Tony, arrancamos. Así es, mi estimado Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por seguirnos ya con toda la información de los deportes. Oye, comentabas hace un momento lo de la carrera de Chavorrucos. Varios compañeros ya se están apuntando, ¿eh? ¿Te vas a inscribir? Sí, estamos inscritos. Eso es todo. Nos inscribimos. Es desde los 30 años. ¿Cuántos vas a cumplir? Yo voy a cumplir 43. Bueno, yo tengo 49. El viernes, recordad que el viernes es mi cumpleaños. El próximo. El viernes. Bueno, vámonos mejor con lo que nos compete, vámonos con la información. Los teléfonos 940-7600, las redes sociales, Facebook y Twitter, en Twitter en @DeportesTeleYuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que usted esté en contacto con nosotros. Muy bien, bueno, pues hay que inscribirse, por supuesto, todo sea por hacer deporte, así que las inscripciones pues allá están para esta carrera. Además es gratuita y lo está haciendo el Ayuntamiento de Mérida. Vamos a la información del rey de los deportes, y bueno, le platicamos que el equipo de los Tigres en 10 entradas venció anoche 5-4 al equipo de los Reyes de la Selva. Con esto el equipo de Bengala asegura la serie. Vamos a ver el resumen de lo que pasó anoche. Los Tigres de Quintana Roo vinieron de atrás para vencer 5-4 a los Leones de Yucatán en un aguerrido juego que se definió en 10 episodios anoche en el segundo juego de la serie en el Estadio Beto Ávila de Cancún, y el triunfo permitió a los caribeños asegurar la serie. En ese episodio, con el marcador empatado 4-4, el bengalí Brian Hernández conectó sencillo al Prado Central, que remolcó la carrera de la victoria para los Tigres. A pesar del descalabro, los Leones siguen en la quinta posición de la zona sur, a medio juego de los Bravos de León, que se ubican en cuarto sitio. La victoria fue para el relevista Josh Corrales. Joner Negrín lanzó 7 episodios, con 8 hits, 4 carreras y 6 ponches, y salió sin decisión. Perdió el también relevista Chad Godin. En este encuentro, los melenudos realizaron un histórico triple play en la sexta entrada, siendo el número 9 que se registra en este 2019 para romper el récord de la Liga Mexicana en una campaña que era de 8 hasta 1998. Leo Eras tuvo gran actuación con par de cuadrangulares y batear de 4-3. Además, produjo 3 anotaciones. Por su parte, JJ Aguilar se fue de 4-4. Esta noche, en el último de la serie, Jesse Estrada lanzará por los Leones y Wilfredo Buscán por los Tigres. Bueno, pues ahí están las imágenes del béisbol, del triple play, decíamos histórico, en la Liga Mexicana, el noveno que se realiza en la campaña. Por cierto, mañana es, como decía mi compañero Mario Peniche, el último día, y a partir del viernes pues ya comienza, viernes, sábado y domingo, lo que es el Juego de Estrellas allá en la capital del país. Hoy es el último día. Sí. Acuérdate que el lunes empezó la serie, el lunes, martes y miércoles. Tienes razón, el jueves viajan, jueves es de viaje y viernes comienzan todas las actividades. Sábado, derbi, cuadrangulares y domingo el jueves. Por cierto, va a haber un umpire yucateco en el Juego de Estrellas, que es Manuel Carrillo Nal. Él es nacido en Mérida, Yucatán, pero ha estado en la capital del país y bueno, va a tener la oportunidad de estar allá en este Juego de Estrellas, al igual que pues Lucía Gordoa Osuna, quien usted recordará fue la primera mujer umpire que está en Liga Mexicana. Ellos dos
van a tener la oportunidad de estar en el Juego de Estrellas. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la Olimpiada Nacional del Polo Acuático, y como decíamos hace un momento, pues Yucatán avanza a semifinales en esta disciplina. Yucatán avanzó este miércoles a la semifinal del polo acuático de la Olimpiada Nacional en la categoría infantil y enfrentará este jueves por la mañana a la selección de Guanajuato en el complejo acuático Rommel Pacheco Marrufo del complejo deportivo Cuculcán. En la misma ronda de semifinales de esta categoría, Nuevo León se enfrentará a Ciudad de México, mientras que Jalisco jugará ante la UNAM. Finalmente, Baja California Sur se medirá a la selección de Michoacán. Este miércoles, Michoacán derrotó 7-6 a Nuevo León. Baja California Sur venció 12-2 a la Ciudad de México. La UNAM empató a 6 goles con el equipo de Guanajuato y Baja California Sur en la categoría juvenil se impuso 23-4 a la selección de Yucatán. Las anotaciones del equipo yucateco fueron obra de Alonso Arrigunaga, quien se despachó con 3 y uno más de Ariam Salazar. En infantil, el conjunto yucateco perdió 14-4 ante la selección de Jalisco. En más información de la Olimpiada Nacional, le platico rápidamente que en el arranque de levantamiento de pesas, esto en Chetumal, Quintana Roo, Yucatán sumó un total de 19 preseas, de las cuales 7 fueron de oro, 4 de plata y 8 de bronce. Con esto será un paso más para estar firme al final de cuentas y ocupar pues el cuarto peldaño por tercer año consecutivo. Al día de hoy, el cuadro de medalla, los primeros 5 en esta Olimpiada Nacional 2019, Jalisco tiene 168 oros en la primera posición, en el segundo lugar Nuevo León con 148, en la tercera posición los atletas de Baja California suman 108 metales dorados. Yucatán firme, como decíamos, en el cuarto peldaño, 60 de oro, 58 de plata y 73 de bronce. Y finalmente entre los primeros 5 el Estado de México se mantiene con 39 metales dorados. Los primeros 5 lugares de la Olimpiada Nacional 2019. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Hay de estudios a estudios, pero lo más recomendado es estudiar a Mario Esquivel y su grupo de talentosos músicos para aprender a escuchar buena música. El estudio de Mario Esquivel, martes, 9:30 de la noche por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Gracias por seguir con nosotros en este miércoles. El próximo domingo es el Día del Padre y una buena oportunidad de arrancar con toda la energía desde las 6 de la mañana es participar en la segunda edición de la carrera de los chavorrucos, 5 kilómetros. Y bueno, si usted tiene más de 30 años, podrá inscribirse. Aquí le contamos la historia completa. El próximo domingo 16 de junio se correrá en Paseo de Montejo la segunda edición de la carrera Chavorrucos de 5 kilómetros, un evento dirigido para atletas que cuenten con más de 30 años de edad, según informó este jueves Leonel Macías Sánchez en conferencia de prensa. Queremos hacer un rescate o un apoyo hacia esta gente grande, pero aunado al apoyo del ayuntamiento, tiene un objetivo mucho más grande. Porque de aquí, como tú vas a ver, la fecha que estamos, que es en el mes de junio, que es el Día del Padre, vamos a llevar de la mano a todos los atletas del Estado, dándole tips y metodologías para que cuando llegue el maratón de la ciudad de Mérida
podamos tener gente preparada. Paralelamente a la prueba de 5 kilómetros, se organizará una caminata recreativa de 3,000 metros. La carrera saldrá del remate de Paseo de Montejo el domingo 16 de junio a las 6 de la mañana y se informó que el comité organizador espera la participación de 1,000 atletas. La salida va a ser a las 6 de la mañana, considerando los horarios de verano que son terribles ahora. Va a salir el remate del Paseo Montejo, correremos hasta lo que es la glorieta de La Paz, regresamos, los caminantes van a salir, llegan al Monumento a la Bandera y regresan. Los caminantes están convocados 3 tipos de niveles: los del estadio, que son los amigos del estadio, que son los siricotes, y las poderosas, que hay su categoría. Leonel Macías detalló que en total serán 8 categorías en cada rama, en las que se podrán inscribir de acuerdo a la edad de los atletas. A los ganadores de los 3 primeros lugares se les entregarán reconocimientos. Bueno, ya varios de nuestros compañeros camarógrafos y también nuestro jefe de piso ya está preguntando dónde son las inscripciones para irse rapidito terminando el programa. Se van a ir a inscribir para esta carrera de el domingo de los chavorrucos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de las artes marciales, y es que a partir del 29 de junio se tendrá la Semana Internacional de esta disciplina, con varios combates, varias conferencias que se van a realizar en Mérida y en municipios. A partir del 29 de junio se realizará en Yucatán la Semana Internacional de Artes Marciales Mixtas, que iniciará con una función de 6 peleas, informó este miércoles en conferencia de prensa Cristian Goulet, presidente de la Comisión de Artes Marciales Mixtas de Yucatán. Puro talento yucateco, 3 peleas de mujeres, hace mucho emoción ahí. Después, la próxima fin de semana, el sábado, vamos el 6 de julio a Junucma. Ahí hacemos un torneo amateur con ranqueo oficial de la federación y avalada y sancionada por la Comisión de Yucatán de Artes Marciales Mixtas. Entonces es abierto, es gratis al público, es gratis a los competidores, no hay ficha de inscripción. Es para poner lo más talento que posible en este torneo para subirlos al ranqueo nacional. Cristian Goulet comentó que esta disciplina está tomando mucho auge en Yucatán y cada día son más los peleadores, hombres y mujeres, que lo están practicando. La verdad es, no hay mucho, pero está en crecimiento muy fuerte, muy rápido, como de un día a la otra, una explosión de talento que antes normalmente van a ir al taekwondo o al boxeo y dicen, ¿por qué no practicar todas las disciplinas de artes marciales mixtas? Entonces está creciendo mucho y hay un alto nivel de talento aquí en Yucatán que quiero impulsar. En la función del 29 de junio se tendrán 6 combates, 3 varoniles e igual número de femeniles, para luego organizar un torneo amateur en Junucma el 6 de julio y cerrar con una expo y conferencia el sábado 13 de julio en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Y hoy es miércoles, le invito para que nos acompañe en el juego a las 19:30 horas, 7:30 de la noche, un programa de análisis deportivo que genera opinión. Esta noche vamos a estar platicando en el estudio temas como pues es el softball en sus vertientes del juego amistoso que hoy a las 20 horas se va a estar realizando en el campo de la Jesús Carranza, así como también de las escuelitas de softball en la Liga Fernando Valenzuela. Además, estaremos hablando de la lucha libre, y es que el próximo sábado, por segundo año, se estará festejando en Yucatán el Día de la Lucha Libre. Recuerde, de estos temas y más, hoy, 19:30 horas, 7:30 de la noche, el programa En el Juego, señor Lizardo. Así es, hoy antes de irnos, nomás rapidito comentar, pues ya hay nuevo inquilino en la Liga MX, ¿no? Los Bravos de Ciudad Juárez. Correcto. Lobos WAP deja su lugar, compraron la ficha, la franquicia, o se cambió. Pero le dijeron a la universidad, en el convenio, el equipo de los Bravos, pues van a estar jugando en la Liga MX como Lobos de la UAP. Ya nos vamos, gracias, buenas tardes.
Hermanos civilizados, les habla el maestro Itzel, todos los días presentando mi programa a las 9 de la mañana. Amarres de amor, limpias espirituales, le regreso a ser amado, doblegado.